bienvenidos a este programa de Sin Relativismos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado este fin de semana, esta semanita? Espero que hayan tenido unos días muy bendecidos. ¿Qué tal? Ya está haciendo frillito, ¿verdad? A partir de ayer ya el clima completamente cambió. Se ve que ya estamos en los últimos 3 meses del año. Bueno, 4 mesitos del año. Prácticamente este clima pues ya ha cambiado, ¿verdad? Ya estamos en el frillito a abrigarse. Pues espero que estén muy bien. La verdad es que agradezco mucho siempre la sintonía que tienen para este programa, ya sea ahorita en vivo a través de la radio cristiana o cuando me pueden ver por YouTube o en los diferidos completamente. Vemos que tenemos mi página personal de las redes sociales, que es de Facebook Sin Relativismos o YouTube Sin Relativismos Oficial, y ahí pueden ver algunos de los programitas que ya hemos tenido. Si tienen alguna duda o comentario, pueden hacérmelo saber ahí mismo. Y bueno, pues la verdad es que esto es de retroalimentación, ¿verdad? De retroalimentación, me gusta mucho saber de ustedes y si les está pareciendo, si les está gustando, si les está edificando. La verdad es que estos programas siempre son para bendición del Señor para mí, que los preparo, y obviamente para ustedes que pueden escucharlo y podemos todos ser edificados a través de la palabra del Señor. Entonces, recordemos que estamos viendo el orden de salvación, ¿verdad? En toda esta temporada número 4 he tocado elementos del orden de salvación que han sido, recordemos, el llamamiento, que es lo que Dios hace por nosotros, la regeneración, que también es Dios, nos da una nueva vida, la justificación, que tuvimos 2 programitas acerca de este tema, que es la posición legal ante Dios, se justifica legal ante Dios, la adopción, que Dios nos hace miembros de su familia. Y el día de hoy justamente toca el tema de la santificación. Aquí en este rubro y en este proceso, en este elemento, es donde prácticamente muchos de nosotros como cristianos estamos. ¿Por qué? Porque este es el proceso de eliminar progresivamente los pecados que seguimos cometiendo, santificarnos, podemos hacer limpios, purificados delante de Dios. Es en realidad la aplicación de la redención. La aplicación de la redención es un proceso donde Dios y nosotros como seres humanos actuamos los dos conjuntamente para llegar a la santificación. No solamente depende de nosotros, sí, pero también necesitamos la ayuda de Dios. La santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres de pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el objetivo de la santificación? Pues realmente llegar a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque Él tenía su personalidad, pero estaba sin pecado. Esto le permitía estar pues completamente en una relación íntima con su Padre, porque recordemos que el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación? Como lo estábamos viendo, es como muy común poder pues equivocarnos, poner elementos de la justificación a la santificación y viceversa, porque no tenemos como bien establecidos los conceptos. Entonces, por eso vamos a empezar con esta primera diapositiva. En esta primera diapositiva estamos viendo las diferencias entre justificación y santificación. Recordemos que justificación se da en una sola vez, es un acto de Dios. O sea, nosotros ahora es que no participamos en ello. Es un acto de Dios por su verdadera misericordia
que nos justifica. Entonces aquí vemos que la justificación nos da una posición legal frente a Dios. ¿Qué quiere decir esto de posición legal? Pues que nuestros pecados han sido borrados, han sido quitados, estamos limpios, y no solamente estamos limpios, también estamos teniendo la justificación de Cristo sobre nosotros ante el Padre. Esta es una posición legal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el primer pacto que hubo de Dios con los hombres en el Antiguo Testamento, pues fue por ley, ¿no? Fueron leyes, son leyes, hay leyes, hay leyes espirituales. Entonces, por eso, a través de la justificación, Cristo nos da una posición legal correcta delante del Padre. Es definitivo, es de una sola vez, es un acto soberano, divino solamente, es perfecto y es igual para todos. Los que obviamente le hemos dado la bienvenida a nuestro Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Es igual para todos. ¿Qué es la santificación? Esta santificación es una condición interna. Ahorita vamos a desglosar qué quiere decir esto y cuáles son los elementos de la santificación. Es algo continuo, por eso es el proceso. Cooperamos nosotros con Dios y es un acto que se perfecciona. Y varía dependiendo de cada persona. No es un acto igualitario para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes niveles espirituales, todos tenemos diferente manera de establecernos con nuestro Dios en nuestra cotidianidad. Cada quien puede darle al Señor cosas diferentes. Hay quienes lo dan todo, hay quienes están en el proceso de, Dios, pues a lo mejor esto sí te lo doy, yo esto no te lo doy, o no confío completamente, plenamente en ti. Es un proceso de fe y cada persona está en un nivel en específico. Y entonces justamente es el hecho de que la santificación pues dura toda la vida. Ahí estamos prácticamente todos los cristianos en este proceso de santificación. Y vemos que la santificación como tal tiene 3 etapas. El primer punto de santificación, o donde empieza la santificación, pues es en la regeneración. ¿Se acuerdan que cuando el Señor nos regenera, nos da una vida nueva, unos nuevos ojos? Él empieza a habitar en nosotros, en nuestro corazón. Su espíritu empieza a habitar aquí. Entonces, esta parte de nacer de nuevo es el inicio de todo lo que sigue después. La regeneración, recordemos que está en Tito 3:5, que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La renovación de nuestro espíritu, que está muerto a la hora de escoger que el Espíritu Santo y Dios viva en nosotros. Nuestro espíritu despierta y se une con el Espíritu Santo, y por eso tenemos una vida nueva. En 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí vemos cómo nuestra naturaleza es completamente diferente. Aquí puede surgir la duda: ¿pero por qué sigo teniendo los mismos problemas que antes? ¿Pero por qué veo que no cambia la cosa? Pues porque muchas de las cosas que nos pasan sí son debido a malas decisiones que hemos tomado, que hemos tenido. Entonces, las consecuencias de las malas decisiones, esas las vamos a seguir teniendo.
¿no? Recordemos que el espíritu es el que se vivifica. El alma sigue en proceso de santificación, que es lo que vamos a ver. Entonces, las consecuencias de nuestros actos pasados o de nuestros pecados, si bien Dios ya los borró y nos justificó, seguimos teniendo las consecuencias de ellos porque seguimos viviendo en este mundo, ¿no? Entonces, las consecuencias de las malas decisiones las seguimos teniendo. Pero eso no quiere decir que no hayamos nacido de nuevo. Recordemos, el espíritu nace de nuevo, nuestra alma está en proceso de santificación. Entonces, una vez que nacemos de nuevo, ya no podemos pecar como un estilo de vida. Esta es la gran diferencia. Antes ni veíamos que estábamos pecando, todo lo veíamos que lo estábamos haciendo súper bien porque pues no estábamos violando, matando o asesinando, ¿no? Aquí vemos, obviamente, con el espejo de la santidad de Jesús, que pues no somos buenos santos, que pecamos, pero ya no como un estilo de vida, porque este espíritu que ha sido impartido para nosotros nos guarda de caer o de ceder a este pecado, ¿ok? Y ya hay una barrera que nos está impidiendo el pecar como un estilo de vida. Podemos decir que la regeneración es el primer paso de la santificación. Como dice Romanos 6:11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa es la diferencia. Antes el pecado estaba completamente enseñoreado de nosotros, ni nos dábamos cuenta que éramos esclavos a él. Pues no estáis bajo la ley, sino la gracia, dice Romanos 6:14. Entonces, en realidad, lo que pasa desde la generación y en el proceso de santificación es un cambio moral. Tal cual. Es un cambio moral. La manera de comportarnos cambia porque ahora el Espíritu Santo nos ayuda a no caer en el pecado. Esto hace que nos libre de ser esclavos del pecado. Eso quiere decir que ya no nos domina. Ahora tenemos el poder de vencerlo. Y vamos a hablar un poquito más de este poder que nos da el Espíritu Santo en diferentes niveles en el siguiente programa, que justamente es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Pero aquí tenemos ya al Señor viviendo en nosotros. Él nos ayuda, nos cerca para no estar presos de este pecado. Por ejemplo, la pornografía, como el robo, como la mentira, como el chisme, ya no nos es tan fácil. Obviamente siempre vamos a tener el albedrío, siempre el Señor no va a trastocar nuestra voluntad. Él es un caballero, como siempre dice, no trastoca nuestra voluntad, nosotros nos cedemos a Él. Y Él empieza a transformarnos. Entonces ya no nos es tan fácil estar en la murmuración, estar en el chisme, estar en la mentira. Ya no nos es tan fácil. Tenemos al Espíritu Santo de nosotros que nos redarguye nuestro espíritu, que eso está mal. Entonces, es la reorientación de nuestros deseos, de manera que ya no tenemos una inclinación dominante. No nos domina el pecado. Parte de este cambio lo hace Dios dentro de nosotros. Por ejemplo, a muchos les ha pasado, como a mí me pasó, que es la incapacidad, por ejemplo, de decir groserías. O sea, les confieso que antes de estar realmente a los pies de Jesús era muy grosera, era groserilla. Empecé a adentrarme en las cosas del Señor y ¡pum! Se fueron, ¿no? En ese proceso se fueron, ya era una incapacidad de decirlas, ya ni siquiera las pensaba, o sea, ya ni siquiera me salían, porque el proceso que el Señor estaba haciendo en mí, supongo que algunos de ustedes se identifican conmigo, que así pasó. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? O sea, eso es un misterio, es algo que el Señor empieza a hacer en nosotros. Y por ejemplo ahí,
en ese tipo de cuestiones, pues el Señor actúa solo. Y hay algunos otros pecados en los que nosotros sí tenemos que ser completamente conscientes e intencionales de no hacerlos. Por ejemplo, pues no fornicar, ¿no? O no entrar en adulterio. Y tenemos que ser completamente conscientes e intencionales de no caer en ese pecado. Sobre todo si anteriormente se había caído en ese pecado, pues ahí es donde el Señor nos prueba y es en donde ahí tenemos que ser completamente intencionales y hacer uso también de su poder, porque muchas veces nosotros solos no podemos, por eso necesitamos también de Él y Él nos ayuda. Por eso la santificación es un proceso conjunto. Es decir, que en esta etapa no podemos decir, ya soy libre de pecado, ya estoy en la santificación y entonces ya soy libre de pecado. No, no es cierto. No podemos decirlo. La palabra dice que efectivamente quien se llena la boca de decir eso es porque está en mentira. Está completamente en mentira. Tampoco podemos decir, me rindo al pecado, ya no puedo con él. O sea, por ejemplo, no, pues este carácter ya me hizo decir, cosas feas a los seres queridos, porque es mi carácter y ese carácter lo voy a tener siempre y así me voy a vacinar así y así me voy a morir. Y no. Si no es algo que al Señor le agrada, eso puede ser transformado. No es ya válido el rendirse al pecado. Eso ya no es válido estando en el proceso de santificación. ¿Por qué? Porque eso sería negar la victoria de Cristo, la justificación, la redención, todo lo que el Señor ya hizo en ti. Sería como negar la verdad de las Escrituras, así de fuertes. O sea, sería negar la verdad de las Escrituras, porque Él nos está diciendo que nos ha entregado un corazón nuevo. Entonces, eso sería negarlo. Romanos 6, del 17 al 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia de Dios, justamente. ¿Qué pasa con la santificación? Pues que va en aumento a lo largo de la vida. O sea, obviamente no podemos ser los mismos en el día en que escogemos que el Señor habite en nuestro corazón a unos años después, 20 años después, 30. No podemos ser los mismos. Obviamente esto es progresivo. Dice Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, otra vez a la justicia. Pablo dice que a lo largo de la Biblia cristiana somos transformados, nos vamos haciendo más como Cristo, como dice Colosenses 3:10, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hechos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. La carrera, el caminar cristiano, el caminar del desarrollo espiritual. Dice Hechos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es muy contundente. Aquí dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santificación en realidad nos aparta para Dios, ¿no? Nos aparta para Dios. La santificación se completa completamente en la muerte.
Hechos 12:23 dice: a la congregación de los primigénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. En la muerte nuestras almas van a ser verdaderamente liberadas de todo pecado y serán perfectas. La santificación como tal se va a lograr en el último paso del Ordo Salutis, que es la glorificación, cuando nuestro cuerpo es glorificado. Nuestro cuerpo es glorificado, ahí es donde se va a culminar la parte de la santificación. No solamente nuestro espíritu y nuestras almas van a ser libres de pecado y perfectas, sino nuestro cuerpo también va a ser glorificado. Y aquí vemos justamente nuestra segunda diapositiva de nuestro diagramita, vemos justamente cómo es este paso de santificación. O sea, aquí vemos el proceso, que es una línea progresiva, ahora sí que para arriba, y el último paso es la muerte, y es donde se alcanza completamente la santificación. Antes de aceptar al Señor, pues no teníamos este proceso. Por más buenos que nos sintiéramos, no estábamos en un proceso de santificación. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que a medida que los cristianos crecemos en madurez, pues obviamente las clases de pecados que cometemos es diferente. Empiezan a cambiar, pero no se eliminan, como estamos viendo. O sea, al principio nuestros pecados eran completamente visibles y externos, como lo mencionaba, el chisme, la grosería, la mentira. Son regularmente pecados externos. Pero una vez que empezamos a crecer como cristianos, más bien se empiezan a transformar, porque ya no hacemos esos, sino los pecados que cometemos son como más internos, más de actitudes, más de motivación del corazón, como orgullo, como envidias, como egoísmos, como falta de amor para los demás, inclusive a Dios. Uno de los mandamientos es amarás a Dios, el primero y el más importante, tu Dios por sobre todas las cosas. Verdaderamente lo amamos sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces son pecados como más internos. ¿Confiamos en Dios plenamente o todavía hay partes de incredulidad dentro de nosotros? Pues justamente ese es el proceso que nos mete el Señor para el cambio del carácter y que se purifique nuestra alma cada vez más hacia Él. Y entonces cuando nos damos cuenta y nos cachamos teniendo estos como pecados más internos, pues nos están revelando cuán alejados estamos de la santidad y de la perfección moral, por así decirlo, de Dios. Perfección moral, la santidad de Dios. Nos damos cuenta qué tan alejados estamos de eso. Dice John Murray, que escribió un librito justamente hablando de santificación, dice: cuando más profunda será la perfección de la majestad de Dios, tanto más intenso será su amor por Dios, más persistente será su anhelo por alcanzar el premio de su alto llamamiento, tanto más será consciente de la gravedad del pecado que permanece en él, y tanto mayor será el aborrecimiento del mismo. ¿No fue este efecto de todos los siervos de Dios al estar cada vez más cerca de la revelación de la santidad de Dios? Claro, esto nos damos perfectamente cuenta al leer el Evangelio, ¿no? O sea, mientras más está uno cerca de Dios, más te das cuenta de tu propio pecado. Entonces justamente es cuando te das cuenta, cuando estas personas se dicen súper espirituales y que están en lo más espiritual y que ya caminan en las nubes, pues es cuando menos lo están, ¿verdad?
O sea, nos estamos dando cuenta que es cuando menos están santificados y verdaderamente espirituales, porque el estar verdaderamente más cerca de Dios te hace más humilde, reconoces más tu humanidad, tu pecado, y entonces reconoces más la santidad y divinidad de Dios. Eso te hace estar más centrado en la humildad, te hace más sencillo. Mientras más cerca de Dios, mientras más sabio realmente eres en la palabra de Dios, eres más humilde. No eres más arrogante y soberbio, porque aparte el Señor resiste a la soberbia, aparte le super choca la soberbia, es algo que aborrece el Señor, ¿no? La soberbia. Entonces justamente mientras más conocimiento uno tenga, mientras más cerca de Él estemos, más humildes estamos, y eso se refleja, eso completamente se refleja. La santificación afecta a toda nuestra persona, a toda parte de nuestra persona. Y vamos a ver cada una de estas partes. Por ejemplo, en el intelecto. Romanos 12:2 dice: no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es nuestro intelecto, derribando todo argumento que esté en contra de Dios. ¿Cómo se santifican las emociones? Vemos en Gálatas 5:22 que dice: mas el fruto del Espíritu es, ya no la sabemos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas se empiezan a expresar como reflejo y manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos personas o agentes de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza. Gloria a Dios en este caminar, ¿no? De perfección. No quiere decir que hacemos todo amor, todo paz, todo. Estamos en el camino de la santificación. Primera de Juan 2:15 dice: no améis este mundo. Aquí están nuestras emociones. ¿Qué nos dice el Señor? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque está el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es contrario a Dios. Como vemos que ahora, como nosotros como cristianos somos completamente quitados, vituperados y echados, ¿no?, de todos los trending topics que hay en todas las redes sociales, en nuestro grupo social inclusive. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. ¿Cómo el Señor actúa en nuestra voluntad? Pues dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. Él nos pone, si lo clamamos, inclusive nos pone el querer como el hacer. ¿Y cómo cambia nuestro espíritu? Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es respeto, reverencia, honor a Dios. Amén. También habla de nuestros cuerpos físicos. ¿Qué dice Romanos 6:12? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En 1 Corintios 6:13 dice: el cuerpo no es para fornicación. Aquí no hay ni cómo le podemos hacer, es súper clara la palabra. El cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Más claro ni el agua. Así, pues entonces vamos siendo transformados en nuestra voluntad, en nuestro espíritu, en nuestros cuerpos físicos, en nuestras emociones, en nuestro intelecto, para poder llegar a la santidad perfecta, a la perfección que por supuesto vemos no vamos a encontrar en esta tierra, solamente en la muerte. Entonces, aquí es donde se hace viva pues si toma toda conciencia esta frase icónica de la serie de The Chosen, no sé si la han visto, la de Los Elegidos. Obviamente es una serie televisiva, hay detractores de la misma serie, que sí, que no, siempre tenemos que tener en cuenta que es una serie televisiva. Sin embargo, aparecen cosas muy hermosas y muy importantes que podemos pues reconocer del Señor y de Dios hacia con los demás a través de esta serie. Entonces, la serie icónica es la de yo era de un modo y ahora soy completamente diferente. Se lo dice María, ¿no? Se lo dice a Nicodemo. Cuando Nicodemo le pregunta, oye, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo te había encontrado endemoniada, ya no estás endemoniada. Y entonces María le dice, yo era de un modo y ahora soy completamente diferente. Lo que cambió en mí, lo que estuvo en medio fue Él. Y así nos pasa a muchos y te invito, si no te ha pasado, te invito a que puedas tener una nueva forma de vida, que aceptes al Señor en tu corazón, y si ya lo aceptaste, que podamos ser conscientes y decidamos dar nuestra voluntad al Señor, porque todo lo que Él tiene para nosotros es perfecto, y así podamos ser completamente transformados. Y sería hermoso, efectivamente, que las personas que nos hayan conocido antes y después de nuestros procesos del orden de salvación, pues digan, eres completamente diferente, ¿no? Gloria a Dios porque no es de nosotros, sino es de Él. Es completamente una obra de Él, y en nosotros, pues nuestra disposición en nuestro corazón para poder seguir siendo transformados día con día. Esto es un caminar diario, esto es una introspección diaria para poder estar con Él. Y entonces así los voy a dejar justamente con este fragmento de Chosen, este fragmento en donde Nicodemo se encuentra con María y hablan acerca de este tema, y vemos el proceso de santificación justamente en María. Pues espero que este programa ha sido de gran bendición para ustedes, se les hayan aclarado algunas dudas de lo que es la santificación y la justificación, y nos vemos el próximo miércoles a esa misma hora, o viernes si me están viendo por YouTube. Aquí estamos sin problemas. Que tengan una súper bendecida semana. Nos vemos. Bye.